Muy buenos días con todos y cada uno de vosotros, amigos y hermanos. Un abrazo cordial de parte de su amigo Milton Vidal desde Quito, Ecuador. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Que la paz de Papito Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Qué gusto estar nuevamente para este tiempo con el Espíritu Santo. Yo espero que usted haya amanecido con muchos deseos de adorar, de exaltar a Papá Dios, de glorificarle, de exaltarle. Y le recomiendo y le pido en el amor de Cristo, comparta este audio con alguien, comparta en su grupo, comparta en su página. La palabra de Dios dice que de gracia hemos recibido, que lo demos y lo compartamos de gracia. Y es para mí una bendición compartir con usted y espero que usted también tenga el deseo y la bendición de compartirlo con alguien. Vamos hoy a hablar de un tema que es necesario conocerlo para tenerlo un poco claro porque ha traído mucha controversia y se habla y se dice mucho. Vamos a hablar acerca de bendiciones y maldiciones. Es un tema que debemos conocerlo con la palabra de Dios para tener un mejor entendimiento de él y poderlo aplicar a nuestra vida. Antes de nada vamos a orar
pidiendo dirección al Padre como siempre, que a través de su Espíritu Santo, pues sea Él hablando, ministrando a nuestro corazón y a nuestra vida. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración a ti. Eres digno de gloria, de honra, de adoración. Nos gozamos de estar aquí contigo, Espíritu Santo. Te adoramos, nos rendimos, nos humillamos delante de ti y te pedimos en este momento que tomes control total de este lugar, de mi vida, de cada hermano, de cada hermana que se une a este tiempo contigo, Espíritu Santo. Que seas tú tomando control. Rociamos la sangre de Jesús sobre nuestra vida y este lugar, sobre este medio, allá en la casa, en el lugar, la oficina, en el sitio donde usted está también para recibir esta palabra. Aplicamos la sangre de Jesús y creemos que el Espíritu Santo ya toma control y tiene todo para glorificar a Jesús en esta mañana. Un abrazo a Mari Velázquez, a Teresa Aguilar, a Carlos Ocampos, que el Señor derrame su bendición, María Ojeda, que el Señor derrame su bendición en este día en cada uno de nosotros. Paula Osorio, Dios te bendiga, hermana. Un abrazo, Elinda Angua Isa, un abrazo. Nora Alejandra, un abrazo. Y bueno, y todo aquel que se une en cualquier parte del mundo a este tiempo, a esta transmisión, que el Señor derrame las más ricas bendiciones. Le decía que hablar de este tema de bendiciones y maldiciones y resulta muy interesante y muy importante tener un conocimiento de él, ya que en la Biblia lo encontramos la palabra bendición más o menos unas 600 veces y la palabra maldición unas 300 veces. Bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14 dice así. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Aquí la palabra es clara, ¿verdad? Que Cristo se hizo maldición en la cruz, nos liberó, nos sacó de ahí. Y en él se cumple la promesa dada a Abraham o la bendición dada a Abraham a nosotros. Y a veces decimos, bueno, yo ya acepté a Cristo, yo ya recibí a Él y ya estoy libre y ahora soy bendecido. Y sí, hasta cierto punto, pero yo creo que es necesario ir un poco más allá. Yo le voy a contar antes, porque yo creo que uno siempre debe hablar la palabra de Dios, pero debe la palabra haber pasado por la vida de uno. Debe uno haberla experimentado. Entonces ahí está listo para decir, sí, esto funciona, esto actúa así. Hace más o menos 21 años atrás, sí, 21 años atrás, yo acepté al Señor como mi Salvador. Al mes o a las 3 semanas de haberle aceptado, recibí el bautismo en el Espíritu Santo, comencé a tener una relación con Él y a vivir una vida de libertad. Bueno, pero pasaron unos 6 u 8 meses de lo que viví esta comunión y experimentaba, y aún en ese tiempo yo predicaba la palabra, testificaba, echaba fuera demonios, veía moverse a Dios mucho. Ya desde los 2-3 meses que me convertí, gracias al Señor. Pero, sin embargo, llegó un día en el cual estaba en un tiempo de orar, en una noche, en una vigilia,
no en grupo, sino más bien solo con el Señor, donde el Señor, yo no había leído, antes no se hablaba mucho de estos temas, y además en el lugar donde yo estaba, era una prisión, no había la facilidad, digamos, de escuchar enseñanza, de recibir enseñanza, pero el Espíritu Santo me guió y me llevó a hacer, como quien dice, un reencuentro de mi vida desde cuando yo me acordaba. Y ahí me llevó a orar y comencé a romper, a quebrantar este tipo de pecados, de prácticas que yo había hecho, porque me involucré, yo creo que hasta en ocultismo, hechicería, de todo un poco. Pero entonces ahí me descontaminaba, me limpiaba, y yo decía: Jesús, en la cruz, tú llevaste y te hiciste maldición por este pecado, y ahí me diste libertad. Y créame que experimenté una liberación mayor en mi vida. A raíz de ese momento, el Espíritu Santo comenzó a fluir mucho mejor y comencé a tener victoria en muchas situaciones de mi vida. Y por eso yo creo que es necesario que tengamos un conocimiento y que actuemos de acuerdo a ese conocimiento, que lógicamente y obviamente tiene que ser en base a la palabra. Ahora, en el Proverbio 26, versículo 2, dice la Biblia, este es un tema un poquito largo, pero es muy necesario conocerlo y es muy interesante. A medida que vamos a ir viéndolo, pues se nos va a ir haciendo mucho más interesante, ¿verdad? El Proverbio 26:2 dice: como el gorrión en el vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre va a haber una causa, tanto para que venga la maldición como para que venga la bendición. Y en Deuteronomio capítulo 28 vamos a encontrar, por decir así, las causas generales, tanto para la bendición como para la maldición también. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, de tus rebaños. Entonces vemos que la bendición viene cuando nosotros, dice, escuchamos atentamente la voz de Dios, recibimos las directrices de Dios y las ponemos en práctica y las obedecemos. Pero en el mismo Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner y cumplir sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y bueno, y ahí comienza a nombrarlas, ¿verdad? Lo que queremos notar es que la bendición viene de una manera general, podemos decir, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, y las maldiciones también podemos decir de una manera general cuando quebrantamos o desobedecemos las palabras o la palabra de Dios. Por tanto, también podemos decir que para diagnosticar una maldición debemos hacernos como un autoexamen o un diagnóstico. Hay veces que pasan cosas en la vida de uno que no las entiende, porque las maldiciones, muchas de ellas o la mayoría, pasan de una generación a otra, se transmiten hasta que hay un momento que en alguien se rompe, se quebranta, se quita, pues, y ahí ya deja de ser, de existir. Pero mientras tanto, ellas siguen pasando de generación en generación, y por eso, para diagnosticarlas, también debemos como hacernos un examen y decir, por decir, digamos, hay cosas puntuales, gente que, por decir, vive siempre en crisis económica. No es normal eso. Puede ser que
tengas una prueba económica por un tiempo, pero vivir en crisis económica toda la vida, y aún trabajando, aún haciendo, no es normal. Entonces, algo está mal ahí. Una persona que sufre accidentes constantemente no es normal. Eso, al menos por decir, hay personas que se han fracturado la misma pierna 2, 3 y hasta más veces. Eso no es normal. Entonces, algo está mal ahí, algo nos quiere decir Dios ahí. Cuando en la familia se repiten, digamos, separaciones, divorcios, adulterios, infidelidades, en una familia es algo repetitivo, no es algo normal. Sí, hay patrones que se los lleva de casa, como, y bueno, pero son indicativos. No queremos decir que si esto pasa en tu vida exactamente tienes una maldición, sino más bien queremos, o sea, decir que podría ser la maldición causante de aquella situación por la que estás viviendo. Pero vamos a ser más puntuales con la palabra de Dios. Y yo creo que, por decir, la práctica de idolatría, la Biblia nos habla en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, que este es un pecado que Dios abomina y que traerá repercusión a generaciones hasta la tercera y la cuarta, dice la palabra de Dios. Ahí, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, entonces podríamos decir la idolatría, aunque de pronto dices tú, yo ya no he practicado la idolatría, pero de pronto vienes de una generación de tus padres, de tus abuelos bien idólatras, y aunque ese pecado tú ya no tendrás que rendirle cuentas a Dios, porque no tienes ahí directamente nada que ver, pero puede estarte afectando la práctica idólatra de tus generaciones pasadas, pueden estar afectando a tu vida actual. Y bueno, ya vamos a ver con la palabra, no quiere decir que no hay remedio y que no hay nada que hacer, pero tendremos que hacer algo, pues sí, con la ayuda de Dios, de su palabra, porque para esto apareció Jesús, para deshacer y destruir las obras del diablo, ¿verdad? Entonces podemos decir la idolatría, el ocultismo, son cosas, son pecados que, digamos, afectan muchísimo a generaciones venideras y son abominación delante de Dios, y esto trae una maldición. No lo podemos negar. La Biblia lo dice: no te harás imagen, no tendrás ídolos, yo soy Dios celoso. Y el ocultismo es también cuando nosotros consultamos, digamos, o llamamos a un Dios sobrenatural, en este caso, que ya murió. Estamos invocando a un muerto, a un espíritu, pero que no es Dios, que no es el Dios de Israel, que no es el Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, si usted se involucró, por decir, jugamos la ouija, invocamos a un espíritu de muerto, estamos haciendo una práctica ocultista, queremos saber algo, conocerlo algo, pero no a través de Dios, no con la dirección del Espíritu Santo, sino más bien invocando espíritus del más allá, pero que tienen que ver con el demonio, con Satanás, con el infierno. Y esto es abominación para Dios, y esto trae o es causante de una maldición. Si tus generaciones pasadas, tus antepasados, tercera, cuarta, podemos decir, hay más o menos 30, 40 personas atrás que no sabemos nosotros qué practicaron, qué hicieron, pero bueno,
Por eso digo, no está por demás hacer una oración quebrantando, rompiendo este tipo de cosas. No nos hace daño. Yo le aseguro que más bien le va a hacer bien. Tampoco está obligado a hacerla, pero lo estamos exponiendo con la palabra de Dios, porque dice la Biblia, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. La deshonra al padre y a la madre, o a los padres, es también consecuencia de una maldición. Lo dice Deuteronomio 27, maldito el que maldiga padre o el que no respete, no honre a su padre y a su madre. Y lo dice también en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, ¿verdad? Entonces la deshonra a los padres también es causante de una maldición. En una ocasión yo prediqué, yo hablé y yo explicaba, y lo he hecho en algunas veces, en algunas partes que me ha tocado hablar, y se ha tocado el tema, y yo le decía que cuando yo era muy adolescente, joven, me involucré en situaciones muy deshonrosas para mi familia, para mis padres, y bueno, eso yo creo que trajo una maldición a mi vida. Pero un día que mi padre me visitó allá en la prisión donde yo estaba, él me bendijo, y meses más tarde yo tuve la oportunidad de ser salvo, conocer a Cristo. Y yo, ahora que conozco la palabra, atribuyo que ahí se rompió, ahí fue el inicio para que el Señor pudiera obrar, para que la luz, para que la bendición del Evangelio llegara a mi vida. Entonces, si tú no estás a cuentas con tus padres, pues hazlo inmediatamente. Si tú tienes que honrarlos, no quiere decir que tienes que estar de acuerdo en cosas que de pronto son antibíblicas, no, simplemente respetarlos como tal, como la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, que es padre y madre. Honrarlos, velar y ver por ellos. Así es y nos enseña la Escritura, la bendita palabra de Dios. La injusticia al débil también trae una maldición. Deuteronomio 27:17, pues ahí nos habla de la lista de maldiciones. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Y yo creo que no hay más injusticia que, por decir, a un indefenso quitarle la vida, a un niño que tiene un mes de engendrado en el vientre de su madre, 2 meses, cuando se practica un aborto, cuando se lo hace, las personas involucradas ahí me parece que están entrando en un camino de maldición. La Biblia en el proverbio también dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y derramar sangre inocente. Yo creo que no hay ser humano o vida más inocente que la de un feto en el vientre, y bueno, y ahí quitarle la vida de una manera como lo hacen. Entonces la práctica de un aborto, podemos decir que también podría, no podría, yo creo que más bien trae una maldición a quien lo practica, a quien se lo practica y lo hace. Y no queremos decir que si lo hiciste ya no tienes remedio. Recuerda que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para sacarte de condenación a bendición, de maldición a bendición, de muerte a vida. En Cristo siempre habrá remedio. Lo triste es cuando no lo hacemos a la manera de Él, cuando queremos hacerlo a nuestra manera. Entonces, si está tu problema por ahí, no te desesperes, sí, que el Espíritu Santo te redarguya y te lleve a un arrepentimiento, pero hay remedio con la sangre bendita de mi Jesús. Bueno, y seguimos el sexo ilícito también aquí mismo en Deuteronomio 27:20 comienza a hablar, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Y bueno, y sigue hablando de relaciones con animales, relaciones o incestos, y toda práctica sexual fuera del orden divino trae como consecuencia una maldición. El adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación, el bestialismo,
qué sé yo, lesbianismo, todo este tipo de prácticas, masoquismo, que no son correctas, que no son dignas de delante de Dios, que deshonran el matrimonio, que en el matrimonio es aprobada la relación sexual o el sexo como algo especial y íntimo de Dios y aprobado por Él, pues todo lo que deshonra esto trae como consecuencia una maldición. Bueno, y podemos seguir un poquito más allá. Ya el tiempo también nos apremia, pero como le decía, es un tema un poquito largo, pero interesante. Queremos llegar un poquito más allá. Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando Dios pone la bendición sobre Abraham, Él también dice y le dice, yo maldeciré a aquellos que te maldijeren a ti, ¿verdad? Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero esta misma bendición pasa ya después a Isaac y a Jacob, ¿verdad? En el capítulo 27, verso 29 de Génesis. Entonces, Génesis 27, 29 dice así la palabra: sírvante pueblos y naciones, inclínense a ti y sé Señor de tus hermanos. Dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendigan, ¿verdad? Entonces ahí pasa al Israel actual. Entonces maldecir al pueblo de Israel, maldecir al pueblo judío, también trae una maldición. Y lastimosamente muchas naciones han pasado por este proceso de, en vez de bendecir a esta nación, a este pueblo de Dios, le han maldecido a través de sus presidentes, de sus autoridades, de las leyes, y es consecuencia entonces que heredaron una maldición. Es increíble que Dios dice, yo te libraré de los que te maldigan, pero no dice, si tú mismo te maldices, te libraré, ¿verdad? Porque yo quiero ir a la otra causa de maldiciones, que es también cuando podemos decir las que uno se las autoimpone, uno las pronuncia mismo o se las autoimpone. Por ejemplo, en Génesis 27, 11 vamos a ver el ejemplo de la mujer vamos a ver el ejemplo de Rebeca, que se impuso una maldición cuando ella quería que la bendición la recibiera Jacob, ¿verdad? Y le correspondía a Esaú. Y Jacob le dijo, pero me van a ver que yo soy lampiño y en vez de ser bendición va a ser maldición. Ella dijo, esa maldición sea sobre mi hijo, ¿verdad? Entonces se autoimpuso una maldición. Otra causa es cuando nos autoimponemos y decimos, quiero morirme, o mejor sería para mí estar muerto, ya no quiero seguir viviendo, este matrimonio ya no va más, se va a caer, nos vamos a terminar divorciando. O a veces el esposo dice, la comida que hace mi esposa me causa daño. Y sí, entonces la esposa de pronto, siempre que prepara los alimentos y el esposo se sirve, va a sufrir de ese tipo de situaciones, cosas así, o no sirves para nada, dice, y a veces nos estamos autoimponiendo. Pero otra consecuencia también es cuando una autoridad pronuncia una maldición sobre nosotros. Un padre puede bendecir, pero también maldecir, porque el padre es autoridad. Una madre igual, un jefe igual, un maestro igual, un pastor igual, porque tiene autoridad sobre sus ovejas, sobre su congregación. Entonces, la autoridad también puede pronunciar bendición o maldición. Y póngase usted a recordar, de pronto algún profesor le dijo, tú no llegarás lejos, tú no llegarás a ser profesional, y cosas así que han pasado. Un jefe le maldijo en el cuartel. Una vez alguien me dijo, un jefe alto, general, me maldijo, y ahí oramos y quebrantamos esta maldición. Bueno, y bueno, por ahí vamos. También los brujos, hechiceros tienen un poder
para pronunciar una maldición. Sí, es verdad, usted va a decir, pero ya Cristo, sí, pero Cristo recuerde que dijo, aquí les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del maligno. Sobre toda, no dijo, no tiene el maligno fuerza, no tiene poder, sí, pero yo les doy mayor poder del que tiene él. Entonces, pues nosotros vemos ahí en Números 22 la historia de Balaam, ahí vemos, ya nos iríamos de largo si hablamos más allá, pero más bien usted léalo y que el Espíritu Santo le ayude a entender un poco más allá. Es necesario que con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, pues quebrantemos, rompamos esto. También, digamos, el apartarse de Dios. Cuando en Jeremías 17 dice, maldito el varón que confía en el hombre y se aparta de Dios. Y la Biblia dice, el que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. En Malaquías 3, 8 y 10 habla de la maldición al pueblo judío cuando no llevó el diezmo, y usted va a decir, yo ya estoy en la gracia, ya no diezmo, pero el pacto de la gracia es mayor. Y sí, aunque en la Biblia no nos exige el diezmo, pero no nos exime del dar a Dios. Toda tacañería hacia Dios trae una maldición económica o a las finanzas nuestras. Cuando el pueblo somos mal agradecidos y somos tacaños y no honramos a Dios con nuestros bienes, pues seguramente va a haber ahí también una maldición económica. Entonces, si bien es cierto el pacto judío ya no está, o de la ley para nosotros, pero el de la gracia es mayor, es mejor. Entonces, no nos dice sean tacaños. Siempre cuando hablamos de este tema, hay veces que pensamos que a Dios hay que darle, si se puede decir, una contribución, o a Dios no, hay que darle una ofrenda, y la ofrenda es lo mejor, lo que sale de tu corazón como una adoración. Entonces no necesito una propina a Dios. Entonces, si nosotros somos bendecidos, prosperados por Dios, Él nos da la sabiduría, la fuerza, la salud para trabajar, para hacer las riquezas, y nos da todo, pues, y no somos generosos con Él, somos tacaños, va a haber una maldición económica ahí, una maldición. Y bueno, estas son muchas de las causas que yo le he dado a la luz de la palabra. Muchos versículos no les he leído, pero le he dado la cita para que usted lo lea, y de pronto usted se lo sabe esto de memoria, hasta más que mí. Ahora, vamos a ir al otro paso. ¿Qué debo hacer? Reconocer. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Reconocer primero. Sí, de pronto yo vengo de un trasfondo idólatra, de un trasfondo de brujería, de hechicería, de ocultismo, de un trasfondo de prácticas sexuales que deshonran a Dios. Vengo de un trasfondo, o me practiqué un aborto, participé, aprobé un aborto, bueno, cosas así. Ya hemos visto lo demás. No soy agradecido con Dios, soy tacaño con Dios, no me gusta ofrendar, no me gusta dar, no me gusta sembrar en el reino, cosas así. Entonces, de pronto, una autoridad soltó una palabra de maldición sobre mi vida, no honré a mis padres, no los honro. Entonces usted sabe, reconozca. Segundo, arrepiéntase. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, respecto si usted ya no practicó la idolatría, ya no practicó el ocultismo, pero sus antepasados sí, entonces sí, usted ya no tiene que rendirle cuenta a Dios de ese pecado, pero como le decía, estas prácticas pueden estar afectando su vida. Entonces le va a decir, Señor, si mis antepasados, pues por ignorancia practicaron idolatría, ocultismo, hechicería,
o cualquier práctica de estas que me pueda estar afectando, pues ten misericordia, límpiame, libérame de esto. Ya ahora se corta porque soy nueva criatura en Cristo. Lo va a creer en su corazón, lo va a declarar con su boca. Y me libero de todo esto, ¿verdad? Porque lo otro es renunciar, reconocer, arrepentirse, renunciar. Yo ya no quiero esto en mí, yo ya no quiero que esto siga en mí, que ya sigan en mis hijos, en mis descendencias. Quiero que esto aquí se acabe, se rompa de una vez por todas. Y lo saco de mi vida, lo saco de mis finanzas, lo saco de mi cuerpo. Bueno, y lo otro es resista. A veces toca estarlo resistiendo, porque cuando uno a veces bajonea, si se puede decir, espiritualmente, como que otra vez quiere volver y te vienen estas cosas, estos recuerdos y como que quieres volver y entrar allá. Entonces sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. Y hay estados, por decir, depresivos, cosas que se quieren repetir dependiendo los momentos o las circunstancias en las que te encuentras y te quieren llevar a practicar las mismas cosas que practicaste en aquel tiempo. Entonces, sométase a Dios, dice Santiago 4:7, resista al diablo y huirá de vosotros. Lo otro es tomar la base bíblica. Yo creo que no hay mejor base bíblica que Gálatas 3:13, que dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Y en base a ello actuar creyendo y declarando con la boca, tal como dice la palabra. Y lo vamos a hacer ahora, en este momento, lo vamos a hacer. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza y la adoración. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias por estar aquí. Amamos tu presencia, amamos tu palabra, nos deleitamos en tu palabra, nos gozamos en tu palabra. Oh sí, Señor, bienvenido, te amo. Y en este momento que hemos estado hablando de este tema de bendiciones y maldiciones, queremos que tú nos guíes, que tú nos lleves, nos recuerdes si hay algo que tenemos que quebrantar, que renunciar, que sacar, que confesar, para hacerlo aquí humildemente delante de ti, Señor. Reconocemos que por desconocimiento nuestros antepasados practicaron idolatría, yo no lo sé en su caso, hechicería, brujería, ocultismo, de lo cual te pedimos perdón, Padre. Y si eso nos está afectando en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas físicas, pues tu palabra dice que ahora en Cristo somos nueva criatura y quebrantamos eso ya no va más en nosotros, porque la sangre de Cristo nos limpia, nos lava y nos da libertad. Y si nosotros lo practicamos, Señor, idolatría, hechicería, ocultismo, perdónanos, ten misericordia, lo hicimos por ignorancia o a veces aún con conocimiento, pero a veces sin haber tenido un conocimiento real y pleno de tu presencia, de tu poder, de tu amor. Perdónanos, pero hoy, Señor, quebrantamos esas maldiciones de idolatría, de hechicería, de ocultismo de nuestra vida y nos declaramos libres. Y a todos los que están bajo nuestra autoridad, nuestra familia, hijos, esposa, ministerio, lo declaramos libre. No seremos más tocados, afectados por causa de estos pecados, porque la sangre de Cristo nos ha redimido. Y sí, Señor, si hemos deshonrado a nuestros padres, pues también hoy se quita esa maldición. Y dígale, Señor, perdóname. De pronto ya murieron tus padres, los deshonraste. Dile, Señor, perdóname. Y lo hice por ignorancia. Hoy recibo tu perdón, recibo tu restauración en mi corazón. Y si todavía viven sus padres, pues tiene la oportunidad
a partir de hoy de honrarlos, respetarlos como tal para la gloria de Cristo, y que se acabe y se rompe esa maldición. Si practicó sexo ilícito, pues dígale: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, lávame con tu sangre. Pero hoy me libero del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, de la pornografía, del lesbianismo, de la homosexualidad. Yo no sé qué práctica. Me libero del masoquismo, del bestialismo. La sangre de Cristo rompe cadenas ahora, rompe cadenas, y se va todo esto de mí. Si te practicaste un aborto, participaste, lo hiciste con conciencia, Señor, perdóname por haber quitado la vida a un ser indefenso. Perdóname, hay una maldición, dice tu palabra, pero hoy recibo tu perdón y tu libertad por la sangre de Cristo. Me declaro libre, me declaro libre. Oh, gloria, gloria. Y si algún brujo, algún siervo de Satanás pronunció una maldición de destrucción, de muerte o de lo que sea contra mí, contra mi casa, mi familia, hoy la anulo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es quebrantada, anulada esa maldición, ese decreto queda sin poder alguno en el mundo espiritual, sin autoridad alguna en el mundo espiritual. Por la sangre de Cristo soy libre. La sangre de Cristo me hace libre. No moriré, yo viviré y contaré las obras del Señor. Si tú te impusiste una maldición de muerte, dijiste: voy a vivir hasta tantos años, perdóname, Padre, dile, porque tú eres el dador de la vida, y yo viviré hasta que tú hayas cumplido el propósito para el cual me trajiste a esta tierra, aquí en la tierra, y de ahí partiré contigo. Yo no moriré, yo viviré. Y si te impusiste una maldición, dijiste: soy inútil, no puedo, no me casaré, no tendré hogar, no tendré una familia, porque también los problemas de mujeres, ahí retraso en la menstruación, esterilidad, son causa de maldición. Pues hoy, Señor, se rompe y se quebranta esa maldición de tu vida, de tu vientre. No moriré, yo viviré y contaré tus obras. No habrá estéril en tu pueblo, ni abortiva. Diga: Señor, por tanto yo bendigo mi matriz, mi vientre con vida. Ahora es quebrantada toda maldición de esterilidad, de aborto, por la sangre del Cordero de Dios. Y tu regla menstrual se normaliza, se regula para la gloria de Cristo. Te amo, papá. Te adoro, te exalto. Y ahí, Espíritu Santo, si hay algo más, si algún padre, alguna madre te dijo: no te va a ir bien con ese esposo, esa esposa, Señor, yo amo a mi padre, a mi madre, pero yo no acepto esas palabras, hoy las quebranto. Diga: y yo contigo y mi esposo, mi hogar, contigo saldremos victoriosos, bendecidos. Si tu esposo te dijo que no sirves, que eres esto, este otro, tu esposa, quebrante esa palabra, esa maldición. Si tus padres te dijeron, y en el nombre de Jesús, sé libre ahora, sé libre, y diga: Señor, he pasado de muerte a vida, he pasado de maldición a bendición, porque dice tu palabra que en la cruz Jesús se hizo maldición por mí. Gracias, Señor, y ahora recibo la bendición que tú le diste a Abraham, la recibo a través del Espíritu Santo. Soy bendito en el campo, en la ciudad, soy bendito donde quiera que vaya, y desde ahora en adelante decido caminar escuchando tu voz y obedeciendo tu palabra. Ven, Espíritu Santo, lléname más de ti. Gracias, Señor, y un abrazo para todos y cada uno de vosotros. Que Dios me los bendiga grandemente. Y no se olvide que hoy también tendremos la línea de oración, y si usted tiene una petición, nos deja aquí y oraremos ahí en la línea de oración. Y comparte este audio, este video con alguien que le va a servir muchísimo. Un abrazo. Amén.